Bienvenidos a todos y a todas. También saludamos a quienes nos acompañan en streaming. Y bueno, esta conferencia para mí realmente no es un esfuerzo, es un verdadero placer. Pino Ojeda es una figura que a mí me inspiró muchísimo. Creo que a muchísimas mujeres de mi generación nos sigue inspirando. Así que siempre es un honor y un placer poder hablar de ella. Esta conferencia va a ser un recorrido, he de confesar, bastante superficial por su obra poética, novelística, de relato corto y teatral, por la sencilla razón de que ha publicado muchísimos libros, muchísimos. Aquí tenemos una parte de ellos, voy a irlos mostrando y sobre todo mi objetivo es tratar de que el público la lea. Entonces, a medida que voy explicando algunas pinceladas teóricas, sobre todo vamos a leer algunos de los textos que aparecen aquí. Bueno, ¿por qué lo he titulado La niebla y el alba? Un recorrido por la obra literaria de Pino Ojeda. Pues porque creo que la niebla y el alba son dos símbolos muy importantes en su obra literaria. La niebla podría simbolizar esa tristeza envolvente de cuando una persona sufre un golpe muy duro en su vida, esa apatía, esas ganas de dormir, de no hacer nada, cuando sufrimos una pérdida, como fue su caso. Ella perdió a su marido en la Guerra Civil Española, en el frente de batalla, cuando estaba embarazada de su primer y único hijo, y digamos que ese fue el duro golpe que va a servir como motor de arranque de toda su obra creativa. Y luego tendríamos el alba, que representa el renacer, cuando después de ese periodo tan triste de depresión, porque realmente lo que pasó fue una depresión, pues renace de sus cenizas y a pesar de ser una mujer en el contexto del franquismo, con una dictadura que relegaba a la mujer al espacio doméstico, pues ella enfrenta ese nuevo amanecer con ilusión, con entusiasmo y con ganas realmente de ser libre, de poder extender sus alas. De hecho, uno de los lemas con los que se suele trabajar son unos versos de Pino Ojeda que dicen: «Dejadme con mis alas, que a nadie le hago sombra». A ella no le interesaba la fama, no le interesaba el mundo literario de los reconocimientos o esa parte más superficial, sino que lo que ella quería era canalizar lo que sentía, canalizar su pena, también su alegría y todas esas emociones, pues canalizarlas a través de las diferentes ramas artísticas que cultivó, que no solamente son los diferentes géneros literarios, sino también la pintura, como podemos ver en la exposición que tenemos aquí, la cerámica, la escultura, e incluso llegó también a componer música y aprender a tocar varios instrumentos. O sea, que era una mujer realmente muy polifacética. Como les comentaba, Pino Ojeda es un ejemplo de cómo renacer del dolor. Yo creo que los seres humanos, ante un golpe fortísimo que nos puede dar la vida, podemos, vamos a decirlo así, quedarnos sumidos en la tristeza, y tendríamos todo el derecho a hacerlo porque realmente era una época durísima, habría que vivirla para saber lo que fue. O la opción que tomó Pino Ojeda, que fue decir, bueno, pues voy a tomar todas estas emociones, todo esto que me ha ocurrido, todas estas experiencias tan duras que he vivido y las voy a utilizar para hacer mi propio camino. En este sentido, pues a pesar de ser una madre sola y además sin estudios, porque cuando se casó era muy jovencita y no tenía estudios, ella decide ser autodidacta y enseguida empieza a aprender sobre un montón de disciplinas. Hay una anécdota, por ejemplo, en uno de sus primeros empleos, cuando ella apenas tenía 15 años, que iba a trabajar como secretaria, y en un puesto laboral le preguntan, bueno, ¿usted sabe mecanografía? No, pero aprendo. ¿Usted sabe francés? No, pero aprendo. Y efectivamente, en pocas semanas aprendió mecanografía y francés. Entonces, esa anécdota de su vida nos da un poco el ejemplo de ese autodidactismo que fue tan marcado en su vida. Luego sí es verdad que más tarde pues, aprendería de una manera más formal, como sabemos en la Escuela Luján Pérez, dibujo, pintura, y se formaría de una manera más formal, pero sobre todo el inicio fue como autodidacta, leyendo muchísimo y aprendiendo por su cuenta en una época en la que no había muchos medios. Bien, como les decía antes, su obra literaria la componen libros de todos los géneros literarios. La poesía es el género que más trabajó
y además, desde mi punto de vista, es el género donde más brilló. Su primer libro, que es Niebla de sueño, lo publicó en 1947. Primero empezó a colaborar en una revista de Tenerife que se llamaba Mensaje, gracias a su amigo Juan Ismael, el pintor. Y en el año 47 la revista Mensaje decide no publicarle solo un par de poemas, sino ya dedicarle un libro, su primera publicación poética. Dado que Pino Ojeda en estos momentos era autodidacta y empezaba a escribir, realmente es un libro donde ella va tanteando, va experimentando, intenta utilizar formas de la poesía tradicionales, como por ejemplo el soneto, experimenta con la rima, con la métrica, pero luego poco a poco se va desnudando su poesía de todos esos elementos más tradicionales y comienza a escribir poemas de verso libre, que es donde ella realmente va a destacar. De este libro me gustaría leerles un poema muy pequeño que se titula In Memoriam y está dedicado a su marido Domingo. El 5 de marzo de 1939 fue el primer poema que escribió cuando le dieron la noticia de que su marido había muerto en el frente de batalla. Además, cuando su marido Domingo partió a la guerra, ambos sabían que él iba a fallecer, porque Domingo le dijo a Pino que iba a ir con la escopeta descargada, que él no pensaba matar a nadie, es decir, puso sus principios como persona, sus principios éticos, por encima incluso de su vida. Cuando le llega a Pino Ojeda la carta oficial donde se le notifica el fallecimiento de su marido, ella escribe este poemita que les voy a leer. ¿Acaso sea el último?, dijeron tus labios temblorosos, dejándome sabor de besos rotos y espanto de escuchar lo que dijeron. El último, dijeron, y lo oyeron los astros de fulgores silenciosos. Un hueco cielo en sombras muy remoto cerraba los instantes que siguieron. Ya voy sola conmigo, pero aún siento el beso que dejaste para siempre en mi espanto de oírte y en mi boca. Es un poema que realmente nos pone los pelos de punta, porque efectivamente recuerda esos momentos previos a partir a la guerra. Y como ven, pues hay ciertas rimas internas, hay cierto juego con la sonoridad del poema, que luego poco a poco irá abandonando, como les comentaba, en favor de un verso más libre. Hay un poema que me gusta mucho también, que les voy a leer, donde también se aprecia ese anhelo por reencontrarse con su marido fallecido. ¿Cómo quisiera ser tus pequeñas cosas? El aire que te roza y te acaricia, el polvo que te sigue y se te posa, el agua que desciende y te penetra, la ropa que te cubre y te ausenta, la carne fuerte y olorosa. El cuello que rodea tu garganta, yo quisiera ser, y quisiera ser tus manos, tus pies, pisar donde pisas y tocar lo que tocas, ser color y sentarme en tus pupilas, ser agua y verterme en tu boca, ser luz y en las mañanas abrir mis dos ventanas para que a la vida tú te asomes. Ay, cómo quisiera ser para ti la nada y poderte ofrecer el más allá. Como les anticipaba antes, pues ella sufrió mucho. Fue una pena terrible perder a su marido, del que estaba muy enamorada, pero aquí ya vemos cómo ella empieza a encontrar su propia voz en el ámbito de la poesía. El libro Niebla de sueño recoge poemas de calidad desigual porque está experimentando con su voz, está intentando encontrarse, pero realmente ya hay poemas como el que acabo de leer que son impresionantes, ¿no? Su siguiente poemario, como El fruto en el árbol, ya la consolida como una autora a nivel nacional, ya que recibe el primer accésit en el Premio Adonais de Poesía. Este era el premio más importante y más prestigioso en la época de poesía, con lo cual Pino Ojeda pues, pasa a estar en el panorama nacional. Vale. Claro, piensen en ese contexto de la posguerra, ¿no? Ese contexto colectivo dolorosísimo de la guerra civil. Si pudiera llorar por los muertos que no son míos, que no son ni siquiera amigos de mis muertos, que no son ni serán jamás mis queridos muertos. Si pudiera llorar porque una amapola se quedó blanca y quieta sobre el llano, o porque un jazmín no brotará hasta la primavera. Si pudiera llorar sobre el mar inundándolo, empujándolo hacia afuera, sin pena por su terroso color de fango.
Si pudiera llorar sin tristeza por mis ojos, sin tristeza por mis labios, sin apenas tristeza por mi llanto, lloraría a gritos por las calles, desmelenada por los bosques, desesperadamente llorando. Pero nadie escucharía mi llanto. El llanto por mi llanto nadie lo entendería. Nadie sabría por qué llora una mujer cuando tiene una flor sobre los labios, cuando tiene los labios como una flor que sangra. Nadie comprendería unos ojos abiertos contra el viento, desafiándolo, retándolo fieramente, insultándolo en su pupila redonda y quieta. No, nadie comprendería, nadie perdonaría, nadie miraría hacia atrás para ofrecerte otra cosa que un pañuelo fríamente insultante. Ah, qué pena por los ojos que padecen y no saben sonreír a las piedras que golpean. Qué pena por los labios y las manos que se tienden buscando una aguda roca en que romperse. Si yo pudiera llorar por los pobres ojos de los muertos, por sus labios, por sus pálidas manos sin sangre, si pudiera regar su tierra seca, su seca osamenta, sus secos misteriosos secretos, si pudiera llorar por un motivo cualquiera, porque la luna es falsa, porque no es azul el cielo, porque mañana mi perro no tendrá su hueso, si pudiera llorar lágrimas con antifaces, indiferentes, como quien llora por la risa, llorando y riendo, a saltos, brincando, empujando, rompiéndome la respiración, el aliento, rota definitivamente para que nadie pueda entenderme. Ah, si pudiera llorar de espanto por las noches, por las calladas sombras, por los estanques sin luna, por los barrancos y cumbres, por las cuevas oscuras. Si pudiera llorar, llorar por cualquier cosa, solamente llorar. Lloraría sin descanso, lloraría hasta el alba. Esta es una voz potentísima que yo creo que refleja de una manera magistral lo que se vivió en la Guerra Civil y en la posguerra. Y fíjense que hay unos versos donde ella dice que realmente no se comprende por qué llora una mujer. O sea, hay cierta conciencia de su papel como mujer en la sociedad, ¿no? De cómo se ignoraba la importancia de las mujeres o de las voces de las mujeres o del llanto de las mujeres. Y en este sentido a mí personalmente me emociona muchísimo su poesía. Luego, en 1956, recibe el Premio Tomás Morales de Poesía, otro galardón muy importante en Canarias, pero este libro no se va a publicar hasta 1964. Hay que pensar que Pino Ojeda siempre estuvo alternando su trabajo en la pintura, sus exposiciones a nivel nacional y luego internacional, el trabajo en diferentes disciplinas. Entonces hay algunas épocas donde no publica libros y este es uno de esos casos. La piedra sobre la colina es un libro de amor también, sobre dos personas que se encuentran ya en la etapa madura y no viven el amor con esas, vamos a decir, esas ansias locas de la juventud, sino de una manera pues más sosegada y más madura. Es el único que no tengo de ella, no lo he podido conseguir. Bueno, en 1971, ya relativamente cerca de la democracia, escribe otro poemario que permanecería inédito hasta 2017, que lleva por título El derrumbado silencio, versos del exilio. Realmente Pino Ojeda nunca se exilió de España físicamente, pero sí es verdad que durante bastantes años ella se sintió como exiliada del mundo de la literatura y de las artes, por el contexto, que era bastante duro, y también porque se vio obligada a trabajar en una administración de loterías unos años. No había empleo de otra cosa y entonces estuvo en una administración de loterías vendiendo boletos de lotería. Ella se sentía en ese sentido como una exiliada interiormente y por eso titula el poemario de esa forma. Este poemario lo que tiene de especial es que ella en esos años observa muchísimo. Observa la vida en las calles, en las ciudades, observa los personajes, los típicos personajes de los pueblos o de las ciudades, ¿no? Que son conocidos en los cascos históricos o que pasean o que pasan por allí. Y todo ese material que ella va observando de una manera bastante visual lo refleja también en la poesía. Es una poesía bastante visual, casi nos podemos imaginar a esos personajes. Hay que decir además que es un poemario donde ella incluye ilustraciones propias. Esto lo hace en varios de sus libros, lo hace en este y más adelante lo hará en otra de sus entregas poéticas, Árbol del Espacio. Le gustaba mucho ilustrar los libros que escribía. Les voy a leer uno que se titula Mateo. Nada amaba más debajo de las estrellas. El mundo era un pulpo gigantesco,
cuyos tentáculos aprisionaban brutalmente el corazón de todos los hombres. Su propio corazón se debatía entre la vida y la muerte. Cada día bajaba desde lo alto, como un noble león salvaje, y recorría la jungla llena de pequeños animalillos que él contemplaba con ternura o desprecio. Él era dueño de la verdad, el mundo que solo él comprendía y aceptaba plenamente. Y así vivió, independiente, con su pequeña filosofía inamovible, dueño de todo lo que iba construyendo o destruyendo, destruyéndose día a día implacablemente. Y así fue a morir una mañana, sentado y quieto, frente a frente con su destino último, y sin una protesta. Son esos personajes, ¿no?, de las calles, de las ciudades que ella puede observar. Les puedo leer también otro poema que aparece aquí, que es Mujer que muere vendiendo lotería. Y cada día lo mismo, despertar del sueño, abrir los ojos, sacudir la mente. Ha nacido una nueva estrella, se ha descubierto un nuevo planeta, ha nacido algún niño con una estrella en la frente. Cada día lo mismo, cifras, cifras, más cifras sin suerte. ¡Qué bonito número! ¿Así le parece? Rueda la bola, rueda y rueda la suerte. Un viejo camina despacio, cómo le duelen las piernas, cómo quema el asfalto. ¡Qué peso, Dios, qué peso! Una mujer grita, «La suerte, señor, la suerte». Y el hombre sonríe, «Qué pena, no llevo suelto». «La suerte, señor, la suerte». Más tarde, la mujer estaba muerta. «La suerte, señor, la suerte». Bueno, llegamos al mayor punto de madurez de su escritura poética. Sin duda, este es, si no el mejor, uno de sus mejores libros de poesía, El alba en la espalda. Fue editado por Ediciones Torremosas, que es una editorial especializada en literatura escrita por mujeres, una editorial que apostaba por la escritura de las mujeres. Y también este poemario tiene un tono bastante relacionado con la guerra, con el sufrimiento de la guerra. Les voy a leer dos poemas cortos. Yo no quiero morir, ser una piedra sin destino. No quiero la agonía de la carne muriendo. Qué angustia en los ojos abiertos, qué tristeza en los labios. No quiero ser un muerto más bajo la tierra. Los gusanos solo me sirven de enemigos devoradores. Me rebelo, huyo de este final que ya muerde mis pasos. Llegará de la mano amiga que ahora me salve, y caerá sobre mi cabeza con un gesto blando, hasta aniquilarme. Siempre esperando, desde aquella muerte temprana, cuando aún estaban mis hojas tan verdes, qué esperanzada pisaba los campos, qué generosa y colmada mi mano, qué afanada tras la cosecha. Noches interminables vigilaba el viento por si traía un mensaje, esperas bajo el sol, diálogos con la luna tristísima de invierno. Y qué dolor bajo el cielo que cubre tanto silencio, tanta pregunta sin respuesta. Van pasando los años, nada sobre la tierra, ninguna posible esperanza, ninguna verdad madurando, solo silencio. Bueno, llegamos a los años 90 ya. En 1991 recibe otro premio muy importante, el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. Su literatura pasa de ser una literatura más centrada en la materia, en los elementos de la materia. Antes, por ejemplo, nombrábamos en algunos poemas el agua, la tierra, para ser una poesía más espiritual. Pino Ojeda entendía la espiritualidad y su relación con Dios desde un enfoque panteísta. Es decir, ella pensaba que Dios estaba en todas las cosas y en todas las personas. Es decir, Dios podía estar en esas sillas, en esta mesa, en este micrófono, en todos nosotros. Todo era una unidad y ese enfoque panteísta lo refleja en este libro. Además, también juega con la forma de los versos, porque los estiliza. Hace unos versos muy cortitos, con poemas muy largos, donde tenemos la sensación de que el texto asciende hacia el cielo. Y en ese sentido, pues la forma va en consonancia con el contenido. Les leo, por ejemplo, un poemita muy pequeño, donde todos sus versos están compuestos por una sola palabra. Mírame. Mírame así, pequeña como roja amapola, tan fugaz y sencilla.
Mírame así, silente, sin vestirme en la gala ardorosa del tiempo. Sola ante ti, mecida por la brisa en la leve canción de mi instante de luz. Aquí tenemos otro, donde quizás se vea de forma más clara ese enfoque panteísta, en la ola más blanca. Cuando pienso que tú puedas faltarme, tú y yo un solo agua, un solo cauce, no podrás caminar aisladamente, ni hallar un mar oculto, ni un sol estremecido donde no esté el aura, mi nimbo de fervor esperándote. Míos son estos mares donde tú te reflejas, míos son porque soy tuya y en tu unidad, unida a ti, existo, porque habré de estar en las formas distintas de las olas y espumas de tu caudal insigne. Agilidad de peces poseerán mis brazos por soñarte, cuando en noches de luna, río abajo, tus aguas busquen lecho y remanso, y yo estaré en la orilla, en la ola más blanca, esperándote. Es un poemario donde se aprecia que Pío Ojeda, al menos la voz poética, se ha reconciliado con Dios, ya no es un Dios al que le reprocha veladamente lo que ha ocurrido, sino que vemos que se ha reconciliado esa voz poética con Dios. Pío Ojeda fallece en 2002, nació en 1916 en Teror, en Gran Canaria, y fallece en 2002. Y después de su muerte, su familia buscó la manera de publicar Árbol del Espacio, en 2007. Es un poemario que está ilustrado por Plácido Fleitas y Juan Ismael, dos amigos muy queridos para ella. Ambos asistían a las tertulias que Pío Ojeda organizaba en su casa con un montón de intelectuales y artistas de diferentes disciplinas en Gran Canaria, y ambos ofrecen para este libro sus ilustraciones. Es un libro donde se aprecia un tono mucho más sereno. Después de haberse reconciliado esa voz poética con Dios en el libro anterior, pues observamos una voz poética mucho más tranquila, más calmada, que ya afronta la vida y afronta la próxima muerte desde la tranquilidad. Cierro los ojos, no ambiciono nada. Brilla el sol, agosta árboles, destruye simientes. Mi corazón no oye el rugir del viento. Estoy serena, en reposo. Sonrío. ¿Por qué y para qué luchar, afán y esfuerzo? ¿Para qué acumular riquezas, sueños, ansias? ¿Tan ambiciosa entrega para qué? ¿Qué ciega he sido? ¿Cómo he caminado tras las mismas promesas ya destruidas? Ahora puedo sonreír. Sutiles pensamientos surgen de la penumbra, iluminando la agobiadora sombra. Qué gráciles separan verdad y sueño. Qué intensidad en la idea. Desde mi mente parten tiernos coloquios que van dando vida al silencio. Todo tiene su valor, su equilibrio. Nada nace ni vive por sí mismo. Lo creo y recreo serenamente. Camino despacio, viendo partir los días, tan sugerentes, tan plenos, dentro de mi dominio. Bueno, a partir del año 2016, más o menos, la familia de Pío Ojeda se empezó a organizar de una manera más evidente, intentando buscar la manera de divulgar la obra de Pío Ojeda, porque realmente era una joya. Esta antología poética surgió hace unos poquitos años, en 2018, Más allá del silencio, y es donde se incluye un poemario que estaba inédito, que se titula Poemas para sobrevivir. Pero es que si nos parecen ya muchos libros, resulta que un poco más tarde aparece Pío Ojeda, Yo seguiré aquí, con 22 poemarios, o sea, 22 libros de poemas que habían permanecido inéditos y que la familia encontró en casa de la autora. Entonces, claro, cuando ya se había dibujado todo el camino de su poesía, toda su trayectoria, cuando ya los críticos literarios o los investigadores teníamos un discurso sobre cómo había evolucionado su poesía, de repente aparece esto, aparecen 22 poemarios que no se habían editado, de diferentes épocas. Hay poemarios de los años 50 hasta más o menos 2001, y bueno, simplemente lo quería mostrar porque realmente aquí estaba toda la poesía inédita de Pío Ojeda. Ahora sí, creemos que ya no queda nada más por editar, a no ser que Pío Ojeda nos vuelva a dar otra sorpresa,
pero es un libro que recomiendo muchísimo. Bueno, pasaríamos entonces al apartado de la novela. Prometo que a partir de ahora voy a ser más breve. Novela editada, realmente Pino Ojeda solo tiene una, que es Con el paraíso al fondo. Una novela que fue finalista en el Premio Nadal, que también era el premio más prestigioso de novela en la época, en 1954, pero ese libro se quedó sin editar. Entonces, en 2017, pues una editorial Gran Canaria apostó por ella. Lo que vemos en la cubierta es un cuadro de Pino Ojeda, inspirado en su etapa en Laponia, donde fue a exponer algunos de sus cuadros. Ella quedó maravillada por esos paisajes blancos de nieve y realizó varios cuadros sobre Laponia, y bueno, este es el de la cubierta. ¿Sobre qué trata la novela? Pues la novela realmente se ambienta en ese contexto del franquismo. Aparece la protagonista, que se llama María, y este personaje femenino pues va conociendo diferentes personajes a lo largo de la trama. Hay un personaje relevante que se ve obligada a abortar de forma clandestina, o sea que es una novela que aborda esa difícil realidad del aborto clandestino cuando estaba prohibido abortar. Luego también hay otro personaje que era gay, o sea que aborda también ese tema de la homosexualidad. Además es un personaje en la novela bastante marginal, que vive en los suburbios de la ciudad. Y bueno, hay diferentes temas de tipo social que Pino Ojeda, de una manera muy valiente, pues trata nada menos que en los años 50. O sea que también es una referencia a tener en cuenta. Pasaríamos al relato corto. Relatos realmente no escribió tantos. Tenemos este libro que se titula Sueños, cuentos y un relato. Se preguntarán por qué diferencian el título de los cuentos del relato. Pues es porque ese relato es una especie de narración con una estructura bastante peculiar. No es un relato al uso con su introducción, su nudo, su desenlace, sino que es más bien una narración de un sueño, entonces tiene una forma particular. Y luego tenemos aquí 8 cuentos. De esos 8 cuentos, solamente se habían publicado previamente 2 en la revista Alicio, Hojas de Poesía, que había sido una revista poética que Pino Ojeda había dirigido y editado entre 1952 y 1955. Era una revista poética, pero ella en Navidad pues había publicado esos cuentos navideños. Entonces, esos 2 cuentos navideños sí habían aparecido aquí previamente, pero luego hay otros 6 cuentos más que estaban inéditos y esa especie de relato sobre un sueño. Es también un libro editado recientemente por Ediciones La Palma. Y luego pues llegamos al teatro. Pino Ojeda escribió varias obras de teatro. Tenemos El río no vuelve atrás. El río no vuelve atrás se escribió en 1951. Estuvo a punto de ser estrenada en un teatro de Barcelona que se llamaba La Guardilla, pero tuvo la mala suerte de que el director del teatro, Diego Asensio, falleció de tuberculosis, entonces el teatro cerró y no pudo estrenar esa obra. Luego tenemos El hombre que se quedó en la guerra y El gran cobarde, ambas son de 1954. La diferencia es que El hombre que se quedó en la guerra es una comedia dramática, mientras que El gran cobarde es un drama. Y bueno, en todos los casos se trata del tema de la guerra y sus consecuencias. Pino Ojeda tenía varios leitmotiv que se repiten sobre todo en la novela y en las obras de teatro. Uno de ellos era la dicotomía entre campo y ciudad. Siempre el campo ella lo enfoca como un lugar amable, de reencuentro con la naturaleza, de vinculación con algo positivo, mientras que las ciudades las enfoca como el lugar donde está el ruido, la mentira, la codicia, diferentes aspectos negativos. Entonces, tanto en las obras de teatro como en la novela se aprecia también esa división que ella hace. Y se trata también no solamente las circunstancias que viven las mujeres, como les comentaba antes con el tema del aborto clandestino, sino que también se hace bastante hincapié, tanto en la novela como en el teatro, en cómo regresan los hombres de la guerra. Los hombres ya no regresan de la guerra siendo las mismas personas, sino que regresan prácticamente siendo muertos en vida. Es algo que se puede apreciar en todas estas obras. Esas 3 obras las editó el Gobierno de Canarias hace poco, gracias a Blanca Hernández Quintana en la Biblioteca Básica Canaria, que es una colección
como indica el nombre, pues básica. Se supone que son los títulos literarios que todo el mundo debería conocer en Canarias. Y la que no se incluyó aquí fue Morir una sola vez, que fue una obra escrita en 1950, de la que no tenemos el final de la historia. Pino Ojeda no llegó a escribir el final. Realizó un esbozo de posible final, con una idea que podría desarrollar literariamente, pero no llegó a escribir el final de la obra. Entonces, lo que se acaba de hacer ahora, por parte del Cabildo de Gran Canaria, es editar la obra sin el final y proponer en todos los centros educativos de la isla de Gran Canaria que los estudiantes en clase creen el final. Eso me parece una manera bastante didáctica, bastante interesante de trabajar una obra literaria que de otro modo pues acabaría en un cajón y nunca vería la luz. Así que bueno, todos los estudiantes de Gran Canaria, a través de una página web del Cabildo, pueden inventar un final para esa historia, que también trata sobre la guerra. Bueno, para terminar, solamente les quiero decir que hay muchísimas obras inéditas todavía de Pino Ojeda. De poesía creemos que no, pero de teatro hay unas cuantas que todavía no se han editado. Y también estamos empezando ahora, desde la Fundación Canaria Pino Ojeda, a editar algunas obras a otros idiomas. Por ejemplo, la obra El Gran Cobarde, de teatro, acaba de ser traducida al inglés. También, bueno, he traído esto. Estos libros son los libros en los que yo he participado con artículos de investigación sobre Pino Ojeda, Incómodas escritoras españolas en el franquismo. Pues tiene artículos de investigación de diferentes investigadores e investigadoras de diferentes puntos de España que rescatan voces de autoras olvidadas. Y luego 20 escritoras canarias del siglo XX, de la invisibilidad al reconocimiento, son artículos específicos sobre autoras de Canarias, que también han sido olvidadas. Entonces, bueno, voy a pasar los libros también al público, y estos dos de Alicia, pues para Clara. Muchísimas gracias a todos por la atención.